incencio. Bien, vamos a Juan 14, versículo 23. Voy a leer desde la Biblia textual, ¿bien? Porque la porción que vamos a leer hay una palabrita donde hay un cambio que quisiera como quedarme con ese cambio ahí. Por eso la voy a leer desde ahí. Padre, oramos para que desde el trono, desde la majestad de las alturas, nos envíes el sustento que necesitamos, Señor, en tus negocios, Señor. Estos son tus negocios, Señor. Así que pedimos, Señor, que nos sustentes con el Espíritu Santo desde el trono, Señor. Desde ahí necesitamos el sustento para tu obra, Señor. Sustenta, Señor, y haz lo que nosotros no somos capaces de hacer. Tú enseñas en tu palabra que Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento, el aumento del conocimiento vivo de ti lo das tú. Así que apelamos a eso, Señor. No apelamos a nosotros. En el nombre de Jesús. Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Hermanos amados, paz del Señor. Juan, que es uno de los 12 apóstoles del Cordero, es el hermano que escribió los últimos libros de la Biblia. Y Juan lo que hace cuando escribe su evangelio, las epístolas y Apocalipsis, lo que hace es que nos completa la revelación bíblica. Por ejemplo, Juan nos completa los evangelios, Juan nos completa las epístolas y Juan nos completa la Biblia con el libro de Apocalipsis. Entonces encontramos en Juan la culminación de la revelación de los apóstoles y la revelación neotestamentaria. Vamos a hablar del capítulo 15, un capítulo muy conocido en medio del cristianismo, donde habla de la vid y de los pámpanos. Pero leímos el capítulo 14 porque para que usted pueda vivir el 15 debe entender el 14. Para vivir el 15, usted necesita vivir el 14. Necesita percibir el 14. Y cuando percibe el 14, usted va a entender el capítulo 15. ¿Bien? Y vamos a hablar de la fructificación en la vida cristiana normal. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la vida cristiana siempre habla de fructificar y queremos hablar a cada uno de los hermanos en particular. Cuando usted mira las Escrituras se da cuenta que la fructificación está en muchos ejemplos, parábolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la parábola de las minas, la parábola de los talentos, la fructificación del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, el árbol que da buen fruto, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la higuera que no dio fruto. Bien, hermano, y esto es uno de los temas importantes en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Bien, y esta que vamos a ver acá, la parábola o la metáfora de la vid. Bien, y esto que el Señor Jesucristo va a hablar, lo dice en el entorno de la noche en la cual fue entregado. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, todos ocurrieron en la noche que el Señor fue entregado. Todos esos 5 capítulos fue en la noche que Jesucristo fue entregado. Y gracias a Dios por la revelación de Juan, porque ni Mateo, Marcos, Lucas nos dice del 13 al 17. Bien, entonces, aquí, en lo que vamos a leer, el capítulo 14 es muy importante para que podamos experimentar el capítulo 15. En esa noche que el Señor fue entregado, en el capítulo 14, Él le va a decir a los discípulos que Él ya se iba a ir, pero iba a enviar a alguien más para que continuara la obra que Él iba a seguir. Y ese que iba a enviar es el Paráclitos, el Espíritu Santo. ¿Bien? Y entonces Él le dice, yo me voy, pero voy a volver a ustedes. No la segunda venida, sino que voy a volver a ustedes a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. Por eso capítulo 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos, el Padre y yo, a hacer morada
¿Y cómo viene el Padre y el Hijo a ser morada en nosotros? Por el Paracletos, o sea, por el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, el capítulo 14 nos habla de la venida del Espíritu Santo al interior de nuestro corazón. La venida de Dios, del Padre y el Hijo a nuestro espíritu por el Espíritu para hacer una vivienda en nuestro corazón. ¿Bien? Y el capítulo 15 entonces lo que nos va a empezar a enseñar es qué hace la presencia continuada del Espíritu Santo en el interior del cristiano. ¿Listo? El capítulo 15 el capítulo 14 habla de la morada mutua de Dios con el hombre en el interior del cristiano. ¿Bien? Y el capítulo 14 nos habla a nosotros de lo que produce la presencia continuada de ese Espíritu Santo, del Padre y del Hijo por el Espíritu a nuestro interior en el corazón del cristiano. ¿Bien? Capítulo 14 nos revela que el Espíritu Santo está inhabitando en nuestro interior a través del Paracleto. Y el capítulo 15, escúcheme, habla de la responsabilidad que tiene el cristiano de permanecer en comunión con el huésped divino que hizo su hogar y que hizo su morada en nosotros. Ojo, el capítulo 15 es responsabilidad. El capítulo 14 es venida del Espíritu Santo, morada de Dios. Y el capítulo 15 nos dice, mire, yo no les coloqué el Espíritu Santo en el interior para que quede pintado ahí. Él está haciendo un trabajo muy particular y entonces ahí donde llamamos a la responsabilidad del capítulo 15. ¿Bien? Y en esta porción que vamos a leer, solamente vamos a leer 5 o 6 versículos, aparece 5 veces la palabra griega karpos, fruto, que es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento y siempre aparece en plural, nunca aparece en fruto, solamente en Gálatas. Y hay una palabra que es muy particular del Evangelio de Juan, de Primera de Juan, y es la palabra permanecer. ¿Bien? Entonces, hay un fruto y hay una permanencia. Se da un fruto por la permanencia. Si no hay permanencia, no hay fruto. ¿Bien? Y el fruto es resultado de la permanencia. ¿Bien? Vamos a leer el versículo 1, otra vez, de Juan 15. Reina y Valera dice, el labrador. ¿Bien? La Biblia textual dice, el viñador. ¿Bien? Porque vamos a hablar de la vid. Y el que trabaja con la vid es el viñador, también es el labrador. ¿Bien? Pero más exactamente es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue presentada como una vid plantada por Yahvé. Isaías capítulo 5, lo conocemos. Pero Israel fue infiel y fue sin fruto. Por eso el Señor ahora se presenta a sí mismo como la vid verdadera. ¿Bien? Porque Dios intentó hacer un trabajo con la nación de Israel y la compara con una vid y esperaba y trabajaba con esa vid, y lo que espera todo labrador cuando trabaja la tierra es que, pues, fruto. Entonces, no fructificó. Viene el Señor Jesucristo y Él se presenta a sí mismo como la vid verdadera, cumpliendo pues en todas las tipos y sombras que hay de Él en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesucristo empieza con un yo soy, ego eimi. Ese es uno de los 27 yo soy que hay en Juan. Y mire cómo se presenta, como una metáfora, como una parábola. Se presenta como la vid verdadera. Ojo, que entre vid y verdadera hay un artículo definido en el griego que no está en Reina y Valera. Entonces sería así, la vid, la verdadera, que no está en Reina y Valera, sino que está en el griego el artículo definido. Entonces, ¿por qué está el artículo definido? Para enfatizar que es la vid, pero es la verdadera vid. ¿Bien? Entonces, esta vid nos presenta una figura de Jesucristo en su condición divino humana.
porque estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Él no es la vida ya, claro, es el Señor. Y Él es todo, pero está hablando de acá. Es la vid verdadera acá, ¿bien? Y Él, como hombre, participa de la misma naturaleza de los pámpanos. Los pámpanos ahorita vamos a mirar que somos nosotros, los discípulos, la iglesia, ¿bien? Ahora, ¿por qué Jesucristo acá se presenta con la figura de la vid? ¿Por qué Él se presenta con la figura de la vid? No, se hubiera podido presentar con otra figura, pero específicamente escogió la figura de la vid. ¿Y por qué presentó al Padre como el viñador? Porque lo central para el viñador es la vid. ¿Qué es lo central para el viñador? La vid. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo es el centro del Padre. Y que el Hijo es el centro de todo. Ejemplo, Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen de Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el primogénito entre los muertos. ¿Bien? Él es el centro del universo, pero también es lo central del corazón del Padre. Y todo lo que el Padre tiene es para el Hijo. Y también es expresado a través del Hijo. Entonces lo central del viñador es la vid, hermanos. ¿Bien? Dios, el Padre, es revelado y magnificado a través de la vid. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El texto crítico dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre lo reveló, lo explicó. ¿Bien? Entonces el Padre, que es ingénito, se revela a través de Jesucristo el Señor. El Padre es la fuente, pero el centro de la fuente es ¿quién? Jesucristo el Señor. Entonces el Padre lo centralizó todo ¿en quién? En su Hijo. Entonces por eso Él es el viñador y Él es la vid, porque lo central para el viñador es la vid. Y lo central para el Padre es ¿quién? El Hijo. ¿Bien? Ahora, mire que se presenta como la vid, la verdadera. Pregunto, ¿será que hay vides falsas? Bueno, cuando usted mira el Antiguo Testamento, sin lugar a duda, habla de vides falsas, pero creo que el contexto está hablando de la vid, habla acerca del suministro de la vida, porque los pámpanos están pegados a la vid, ¿bien? Entonces, lo que trato de entender es que habían algunos que se hacían pasar por vides tratando de dar vida a Israel y no pudieron. Y en este caso sería el liderazgo de Israel. Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, sacerdotes, sumos sacerdotes. Ellos se hacían pasar como el que le daba vida a Israel. Y el Señor viene y le dice, Por eso también dice en Juan 10, los que vinieron antes de mí son ladrones y son salteadores. O sea, no son los verdaderos pastores. Cuando dice yo soy el buen pastor, quiere decir yo soy el legítimo pastor. Porque ellos se hicieron pasar por pastores, no pastorean mi pueblo. Y en Mateo dice que cuando el Señor vio a las multitudes, sintió compasión porque son como aquellos que son ovejas sin pastor. Entonces, Él sí es la vid verdadera, porque de Él sí encontramos vida. En los fariseos no encontramos vida. ¿Qué encontramos en los fariseos? Pura religión. Lo exterior, las vestiduras, las filacterías. Y por eso el Señor dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bien arreglados y por dentro están muertos. Entonces ellos se hacían pasar por vides, bien, para tratar de dar rama a los racimos o a los pámpanos, que era la nación de Israel, pero el Señor le dice, yo sí soy la vid verdadera. Yo sí les voy a dar vida. ¿Bien? Amén. Y luego viene la otra figura. Y mi Padre es el viñador. Esa palabra viñador en el griego es georgos, donde viene George, el que labra la tierra, el viñador, el labrador. ¿Bien? Aquí el Padre entonces se revela como el viñador. ¿Bien? O sea, esa presentación del viñador o el Padre es el que labra la tierra, esa figura ya se presentó en la Biblia. ¿Sabe dónde? ¿Dónde Dios se presenta como un labrador? En el libro de Génesis. Plantó un huerto. O sea, es una figura clara de Él que ya está en las Escrituras. ¿Bien? Entonces Él se presenta como aquel que tiene una labranza, que tiene una plantación y que tiene una cosecha. Y esto concuerda con capítulo 3 de 1 Corintios,
que Dios presenta a través de Pablo a la iglesia como el edificio de Dios, pero también como el huerto y la labranza de Dios. O sea, quiere decir entonces que el Padre es un labrador, Él está labrando, pero también lo que trata de decir ahí es que es la fuente, el origen de todo, porque Él es el que planta la viña, es el que trabaja en la viña, ¿bien? Y Él se dedica a este trabajo, ¿bien? Ahora, el Padre fue el que diseñó el plan de la creación en la eternidad, en la reunión que hubo, digámoslo así, en el seno intratrinitario del Padre con el Hijo, diseña la creación, diseña la redención, el Hijo viene, muere para poder llevar a cabo eso, el Espíritu aplica, ¿bien? Entonces el Padre es el que planea, es el que planta la vida, el suelo, el aire, la luz, el sol, todo, para que su cosecha pueda, ¿qué? Fructificar, ¿bien? Ahora, el Padre como labrador y como viñador, ¿qué está plantando en este capítulo? ¿Qué está plantando? La vid. ¿Y quién es la vid? O sea, ¿qué entendemos? Pensemos bíblicamente. Que el Padre está plantando en el corazón de la iglesia a su Hijo. O sea, el Padre está plantando en el corazón de todos los cristianos a su Hijo Jesucristo. El Padre planta al Hijo en todo aquel que cree por la fe en Él, hermanos. Y aquellos en los cuales el Padre planta en Hijo, ¿en qué se convierten? Según la figura, pámpanos. El pámpano no es el mundo. Solamente los pámpanos son los que están unidos a la vid. Bien, entonces cuando el Padre planta a su Hijo en nuestros corazones, automáticamente nos convertimos ¿en qué? En pámpanos. Y nos convertimos en pámpanos según la figura con un propósito. Bien, que eso es lo que vamos a considerar. Versículo 2, de ahí del Juan 15. Bien, acá hay una diferencia con Reina y Valera, donde dice 2. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. ¿Ve la diferencia? Ahí dice quita. ¿Ve? Acá dice levanta. Por eso traje esta traducción, porque esa pequeña palabrita hace la diferencia. Levantar y quitar. ¿Listo? Bien, ¿qué es el pámpano o el sarmiento? ¿Has visto una vid? Cuando yo estuve en Chile vi muchas vides. El pámpano o el sarmiento es el vástago de la vid largo delgado, donde brotan las hojas, las tijeras y los racimos. ¿Bien? No es las hojas como tal, no es el fruto como tal. Viene de la vid y se ven unos palitos alargaditos, ¿bien? Y de ahí salen las hojas. Y después salen las tijeras y salen los frutos, los racimos. Bien. Ahora, en el campo espiritual, ¿qué son los pámpanos? ¿Bien? Los pámpanos de la vid, escúchame, son el cuerpo de la vid. Porque si la vid no tuviera pámpanos, ¿qué fuera? Un mero tronco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esta es la misma figura de la iglesia como el cuerpo. La misma figura. Cristo es la cabeza, pero Cristo tiene un cuerpo por el cual se expresa. Entonces la vid, los pámpanos es la expresión de la vid, por decirlo así. ¿Estamos entendiendo? O sea, si la vid no tiene pámpano, no tiene cuerpo. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Cristo, su cabeza, tiene un cuerpo. Si no tuviera cuerpo, no tuviera cómo expresarse. Yo me expreso por mis manos, por mi boca, por mis ojos. ¿Bien? Entonces, esto es lo que es la vid en ese sentido espiritual. Ahora, aquí vemos la figura de la iglesia. La plenitud del Padre está ¿en dónde? En el Hijo. La plenitud del Hijo está ¿en dónde? En la iglesia por el Espíritu Santo. La plenitud del Padre está en el Hijo. La plenitud del Hijo está en la iglesia por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que es la vid, todo lo que tiene la vid, es expresado ¿por qué? Por los pámpanos, que en este caso sería ¿qué? La iglesia. Bien. Ahora viene la responsabilidad. Mire su Biblia. Todo pámpano en mí
que no produce fruto. Ahora, hay muchos teólogos que hablan de este versículo como si no estuviera hablando de cristianos. ¿Ven? Porque lo normal del que está plantado en Cristo es que fructifique. Ahora, quiero leerle cómo dice el texto griego ahí. Todo pámpano en mí que no produce fruto. Ahí si usted vio la que de la primera, todo pámpano que no va en el griego. Dice así, todo pámpano en mí que no produce fruto. Entonces mire, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Por qué? Porque está en él. El irredento no está en Cristo. El irredento no ha sido puesto en Cristo. ¿Quién ha sido puesto en Cristo? El que se arrepiente de su pecado, el que confiesa a Jesucristo como el Señor, cree en su obra y cuando cree, el Padre pone a esa persona en Cristo. Y aquí está hablando del pámpano que está en él. Entonces está hablando de creyentes que están unidos a Cristo por la fe. Y esos creyentes que están unidos por la fe tenemos un llamamiento, todos. Y el llamamiento es fructificar. Fructificar. Ahora, nosotros podemos producir muchas cosas en la vida cristiana. Muchísimas cosas. ¿Bien? El problema es que si lo que se produce no es en él, no le da gloria al Padre. Ojo, un fruto legítimo, verdadero y espiritual en el corazón del cristiano es algo que trae honor a Dios. Si no trae gloria y honor a Dios, usted mismo lo ha producido. Póngale ese sello y póngale esa firma. ¿Bien? Entonces la advertencia de Cristo es que debemos producir en Él. ¿En dónde estamos? ¿Bien? Producir en Él. Ahora, si no produce fruto, todo pámpano en mí que no produce fruto, se va a hacer algo con ese pámpano. Reina Valera dice lo quitará. Pero recuerde que estamos hablando de un experto en viñas. ¿Quién? Pues el viñador. El viñador es experto en viñas. ¿Bien? Entonces el texto está hablando de los discípulos que creen en él. Habla de aquellos que están en unidad con él. Y aquí vemos creyentes en los cuales pareciera ser que tienen una comunión interrumpida con Jesucristo. Y por esa comunión interrumpida con el que da la vida y desde que procede la vida, no llevan frutos. Entonces, al no llevar frutos, el Padre, como experto viñador, va a hacer algo en esa vid. Y es que el accionar del Padre no es quitar. Reina Valera dice quitará, la Biblia textual dice, lo levanta. Esa palabra aieri, levantar, quitar o cargar sobre sí y alejar. Entonces el viñador, como es experto en viñas, y ama el pámpano porque está en Cristo, está en la vid, ¿bien? Entonces, él lo que hace no es que lo quita, lo levanta del suelo, tiene cuidado con ese pámpano de no quitarlo o arrancarlo de la vid porque para eso es el viñador. ¿Por qué? Porque al levantarlo, seguramente donde está no le da bien el sol, no le da bien el aire. Entonces lo levanta y lo pone en un lugar donde le pueda dar claramente el sol, donde pueda recibir bien el aire, donde no tenga maleza que lo cubra y no le permita fructificar. ¿Bien? Entonces, hermano, el ministerio del Padre es alentar al pámpano que no da fruto, haciendo que consiga lo necesario para que pueda fructificar. No lo quita, porque es delicado con la vid. Es un viñador, es experto en viñas. Se lo levanta delicadamente para que entonces él pueda ¿qué? Fructificar. ¿Bien? Y termina diciendo, y todo el que produce fruto, ¿qué hace? Miren las dos acciones. Uno levanta y otro limpia. Lo limpia, ¿para qué? Para que produzca más fruto. Bueno, entonces aquí vemos un contraste.
El Padre trabaja con los corazones de los cristianos, depende del pámpano. En algunos necesitará levantarnos y en otros necesitará podarnos, porque cuando le dice limpia, es la poda. ¿Bien? Podarlo. Entonces, hermano, el pámpano, escúcheme, que esto es muy peligroso para el viejo hombre. El pámpano que lleva fruto, mire el texto, el Padre lo va a podar para que lleve más fruto. De verdad, pero yo ya estoy fructificando, hermano. ¿Por qué? Porque, mire el texto, mucho fruto para que produzca más. O sea, ya está produciendo. O sea, ese creyente está produciendo algo en su vida cristiana que trae honor a Dios. Pero se necesita que produzca más. Entonces el Padre va a trabajar con este pámpano y lo va a limpiar. Lo va a podar y le va a cortar lo que sobra. ¿Para qué? Para que dé más. ¿Bien? Y esto es la poda, lo que va a hacer acá el Padre, podando. ¿Bien? Y mira, hermano, la poda es muy necesaria en nuestra vida cristiana. Cuando se poda, ¿qué se corta? Lo que no sirve. ¿Sabe cuántas cosas no sirven en nuestra vida cristiana? La lista es larga, nos gastaríamos una resma en apuntar todo lo que no sirve en nuestra vida cristiana. Entonces uno tiene que empezar a hacer un trabajo. Tú estás fructificando, pero necesitamos que dé más fruto. Entonces empieza el Señor a pasar su poda para cortar lo que no sirve. La parte vieja del pámpano. Para permitir que dé nuevos brotes y pueda fructificar. No son los pámpanos los pámpanos viejos los que producen frutos, sino los brotes nuevos, hermano. Entonces, por eso Dios muchas veces nos poda. Empieza a trabajar con nosotros, a quitarnos aquellas cosas que nos sirven y que son viejas. Ahora, hermano, ¿qué nos sirve y qué es viejo en mi vida? Bueno, es que ahí tendríamos que usar del Espíritu Santo y de la luz de la palabra para que nos ilumine y nos empecemos a dar cuenta qué necesita ser podado en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué le impide a usted como cristiano tener un buen tiempo de oración robusta? ¿Qué le impide? El TikTok, hermano. Lo cojo y no puedo dejarlo. Pues hermano, pódelo. Desquítelo de su celular. Haga algo con eso. Es que aquí no, hermano, ya ir a Soacha a decir que no podemos ver TikTok. No, hermano, estoy diciendo que usted tiene que mirar qué en su vida cristiana no lo deja fructificar. No lo deja tener una vida más profunda con Jesucristo. Bien, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra que nos ilumina y nos da a entender y nos dice, sí, verdaderamente esto en mi vida necesita ser podado, Señor, necesita ser quitado. ¿Para qué? Para que pueda fructificar, porque el Padre siempre lo que busca es fruto. Al Padre le gusta la multiplicación, no la resta. Siempre trabaja para producir. ¿Y qué pasó con Israel? No produjo fruto, que él para eso estaba trabajando. Ahí es cuando usted mira Isaías 5, se va a dar cuenta de que estaba buscando vides y salieron vides silvestres. ¿Bien? Entonces, hermano, por eso muchas veces usted ve cristianos entregados, comprometidos, y ve que el Padre está pasándole la poda. No es injusto. Dios necesita más fruto. Dios quiere ser glorificado en nuestra vida. Amén. Entonces, el pámpano que es podado siempre va a tener retoños nuevos. Siempre. ¡Ojo! Bien, estamos hablando de la poda de Dios para producir fruto. Ya es diferente cuando usted está metido en ciertos pecadillos. Ahí ya no es una poda, sino que es una disciplina del Señor para que pueda orientar su vida cristiana al cielo. Es diferente. Entonces tenemos que identificar las cosas. ¿Listo? Bien. Y entre todas estas, ¿qué llevar fruto? Bien. Vamos a mirarlo. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Bien? Los discípulos
este caso primeramente los apóstoles, habían sido limpiados, santificados, porque Dios tenía un propósito para ellos. Y el medio de la santificación para ellos ahí era ¿qué? Mire el texto. ¿Con qué lo santifica? La palabra. Este es uno de los medios que usa para limpiarnos, nuestra mente, nuestro corazón. Y mire, en Juan 13, ahí atrás el 10. Juan 13:10 dice, Jesús le dice, porque Pedro le dice, Señor, no tiene que bañarme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El 10, Jesús le dice, el que ha sido bañado o limpiado no tiene necesidad de lavarse, sino solo los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía por quién estaba siendo entregado, por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces la palabra dada por Cristo limpió a los apóstoles, pero había uno que no había sido limpio. ¿Y era quién? El Iscariote. ¿Bien? Judas el Iscariote, se cree que era la ciudad de donde pertenecía. ¿Bien? Entonces, hermano, la palabra, el ser expuestos a la Biblia constantemente, ya sea un acercamiento personal usted a la Biblia, ya sea a través de la iglesia local, a través del ministerio de la palabra, ese acercamiento a la Biblia va a empezar a hacer algo en nuestra vida. Y es que limpiarnos de tanta cucaracha que tenemos en la cabeza. Hábitos y formas de vida del viejo hombre, caracteres no tratados, maneras emocionales de juzgar la vida y de ver la vida. O sea, la palabra, y hermano, ya tiene un poder. Romanos capítulo 1, 16, todos lo conocemos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamis, poder. Esa palabra dinamis hace referencia a un dínamo, no a una dinamita, porque yo he leído comentaristas que dicen la dinamita de Dios. ¿Por qué no creo que es la dinamita? Porque la dinamita solamente tiene una explosión momentánea. En cambio, el dínamo es una fuerza constante. Entonces el evangelio, la palabra cuando se predica ya tiene un poder sobrenatural, comporta un poder sobrenatural para salvar al hombre. Y no solo para salvarlo, para transformarlo. ¿De verdad, hermano, la palabra tiene poder para transformarlo? Pues claro. Mirémonos al espejo cada uno de nosotros. Lo que éramos y lo que somos. Y lo que hemos de ser. No ha acabado. Todavía no ha acabado el Señor. No, todavía no ha acabado. Bien. Entonces, hermano, el que está en Cristo llevando fruto, ese necesita ser limpiado. Y lo que lo va a limpiar es la palabra. O sea, la palabra purifica nuestras vidas. Ahora, hermano, esta pureza espiritual no es un asunto de mejoramiento del ser humano. No es un asunto de mejoramiento. Nosotros nos podemos mejorar. No hay nada que hacer por nosotros. Mire, Dios, que es el ser más sabio, más, vio qué voy a hacer con este hombre viejo que se perdió, con esta humanidad. Ya sé lo que voy a hacer. Lo único que se puede hacer por ellos es matarlos. Uy, hermano, ¿usted qué está diciendo? Pues claro, no mató al viejo hombre. La única solución era darle muerte al viejo hombre. No había nada más. Él no nos mejora. Eso que saca el campeón que hay en ti. Eso que tú puedes. Nada, eso no procede del Espíritu. La palabra no enseña eso. No hay ningún campeón en nosotros. ¿Bien? Entonces, esa pureza no es un mejoramiento o esfuerzo propio, sino que es un resultado de la obra de Jesucristo a través de su palabra, limpiándonos. ¿Bien? Ahora viene el versículo 4, que es el secreto para fructificar. Nos vamos a 15:4. Secreto para fructificar. Entonces, aquí, este texto nos va a mostrar a nosotros la razón por las cuales unos cristianos avanzan en la fe, maduran en la fe, y otros cristianos no maduran en la fe y no avanzan en la fe. ¿Y es así de sencillo? Pues sí, hermanos, así de sencillo. La permanencia. Recuerda el capítulo 14. El huésped divino vino a nosotros. El Padre y el Hijo vinieron a hacer morada. Entonces hay una responsabilidad de nosotros de volvernos hacia ese huésped
para poder hacer lo que el Señor está mandando acá. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid? Así como y así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bien. Juan, recuerde una cosa. Jesucristo, cuando estaba hablando en la noche que fue entregado, él no estaba hablando en griego. Su lenguaje con los discípulos, lo más probable era arameo cuadrado. Pero Juan escribió ¿en qué? En griego. Incluso el Apocalipsis, los lingüistas creen que es un griego arameizado, porque Juan es judío. ¿Bien? Entonces Cristo no habla en griego, pero Juan escribe en griego. Y cuando Juan escribe esta palabra, mire la primera, permanecer, ¿la ven? Ese verbo, menó, su forma verbal es en aoristo de imperativo. O sea, cuando un verbo griego está en aoristo, es como una acción que debe hacerse ya. Y cuando está en imperativo es un mandamiento. O sea, si lo pudiésemos traducir con la forma verbal sería así, permaneced, con signo de admiración. Y al ser un mandamiento es una orden y responsabilidad de nosotros. Pero hacer aoristo es ya. O sea, ya. Deje permanecer en la novela de las 7 que ya no lo va a fructificar, hermano. De verdad, hermano. Usted no va a encontrar fruto en eso. Solamente en Él es que usted va a poder fructificar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer, menó, significa quedarse donde uno está. Ahora, ¿dónde está la iglesia? En la vid, en Cristo. Ahí es que donde estamos. Y hay veces nosotros nos salimos porque es que el mundo nos lo pinta así bien bonito, ¿cierto? Entonces, hermano, el cristiano tiene una posición y su posición es en Cristo. ¿Bien? Y ahora Cristo coloca sobre los cristianos la responsabilidad de permanecer en Él. Del mismo modo que Él permanece en ellos. Una permanencia mutua. Así como el Padre está en el Hijo y el Hijo no está en el Padre, nosotros estamos en el Hijo y el Hijo está ¿en dónde? En nosotros, hermano. Entonces, si permanecemos en Él, o sea, no quite de vista la figura. ¿Cuál es la figura? Vid con pámpanos. Entonces, la vid, ¿de dónde recibe la vida para poder fructificar? La vid, los pámpanos, ¿de dónde reciben la vida para poder fructificar? La savia viene por la vid, que es lo que él necesita para fructificar. ¿Bien? Entonces, si nosotros permanecemos en Él, en su presencia, en su palabra, negándonos al mundo, apartándonos del mundo, viniendo a Él, esa permanencia va a hacer que Él esté obrando en nosotros. Y en este caso, obrando sería viviendo, ayudándonos a vivir una vida que pueda dar honra al Señor. ¿Bien? Entonces, si nosotros no cumplimos la condición de permanecer en Él, entonces no fructificaremos. O sea que aquí la responsabilidad no es de Él, porque Él está trabajando, porque Él quiere. Entonces la responsabilidad de fructificar sería ¿de quién? Del creyente, hermano. ¿Bien? Entonces, hermano, así como los pámpanos llevan vida o fruto por medio de la vid, por medio de la savia que circula en ellos, que procede de la vid, de la misma manera, la única manera de fructificar es ¿con quién? Con la vid, hermano. Con la vid. Entonces el mandamiento es permanecer en mí, y cuando ustedes hacen eso, yo permanezco en ustedes. Mira, hay un texto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, eso que ustedes lo han leído, no apaguéis al Espíritu. ¿Lo han leído? Bien. ¿Qué significa eso? Que es complementario a no entristezcáis al Espíritu. Es el mismo, es complemento. ¿Qué significa no apagar el Espíritu? Significa que el Espíritu tiene un poder operativo en nuestra vida.
una energía, porque esa es la palabra que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento, energía, energeios. Y esa energía se opaca cuando nosotros pecamos. Apagamos, sofocamos con la figura el calor del fuego del Espíritu. Y por eso entonces no podemos tener una vida fructífera, porque estamos apagando lo que Él puede operar en nuestra vida. Hermano, pero es que Él es todopoderoso, sí, pero Él no va a hacer que usted fructifique las malas. No es que Él no violenta la voluntad del ser humano. Si usted no quiere, pues me busco otro y ya. ¿Seguro? Pues claro. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Saúl? Dios quería con Saúl y Saúl dijo, no, Señor, es que no quiere. Me cojo otro y se llama David. Ya me cogí uno, conforme a mi corazón. Entonces, hermano, Dios no lo va a violentar para que usted tenga una vida entregada, una vida rendida a sus pies. No lo va a violentar su voluntad para que usted se interese por los intereses de Él acá en la tierra. Eso tiene que ser nacer desde el interior. De ver al Señor, de ver su gloria, de participar en su obra acá en la tierra. De que cuando partamos de este mundo, sí, hermano, el hermano tal, lo recordamos como un hermano entregado. Un hermano que vivió para la gloria de Dios por los intereses de Cristo, tan. ¿O cómo quiere ser recordado? ¿Quiere ser recordado como Jeroboam? Jeroboam, cuando se lee en la Biblia, siempre que se lee, dice así el texto: el que hizo pecar a Israel. Ese es el recuerdo que tiene de él. No lo recuerdan por nada más. Bien. Entonces, hermano, Cristo ha venido a hacer un espacio en nuestro interior. Y hay veces comparo, en Efesios 3 habla de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y hay veces pienso en esa palabra, que nuestro corazón es como una casa, que tiene una sala, un comedor, que tiene puertas de los cuartos. Y pareciera ser que, claro, Cristo vino a nuestra vida y es como el huésped de la sala, pero hay veces hay lugares donde Él no entra. Hay puertas que están cerradas para Él, hermano. Y la verdad, Él necesita abrir espacio en todo nuestro ser, hermano. Yo creo que es el momento que nos rindamos a Él. Nos rindamos al Señor, hermano, ¿sabes? Rindámonos al Señor. Y entonces va a ser una comparación. El cómo, ¿ve? Adverbio de comparación. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Bien? Entonces un pámpano permanece en la vid tomando su vida y alimento de la vid. Y ojo, el fruto se produce en el pámpano, no en el tronco ni en la raíz de la vid. Es en el pámpano donde salen las hojitas y vienen los frutos. ¿Bien? Y viene la comparación. Entonces, mire, así como el pámpano no puede producir, corte usted el pámpano de la vid y que se caiga a tierra. Automáticamente se muere. Por eso la vara de Aarón fue un milagro. Y ese milagro duró años. Porque seguía fructificando, botando almendros después de haber sido cortada de la vida. Entonces, así como usted, la vid, cuando el pámpano lo cortan de la vid, no puede fructificar, de la misma manera. Cuando usted se aleja de la vida, que es Él, que Él es la vida, la fuente de la vida, el suministro de la vida, el suministro de la gracia, el suministro de poder. Si nos alejamos de esa gracia, ya usted no tiene poder para hacer nada. Hermano, pues yo he podido hacerlo sin Él. Ha producido, pero no para la gloria de Dios, ha producido para su gloria. Para que lo vean, para que lo conozcan. ¿Le recuerda el caso de Ananías y Zafira? Capítulo 4 termina, bien precioso, ahí con Bernabé dando una ofrenda ahí a la iglesia. Tenía una propiedad, la vendió, se la puso a los pies de los apóstoles y los hermanos. ¡Qué hermano tan generoso! Entonces Ananías y Zafira dijeron, oye, pero mira, uno se gana una gloria por ofrendar dinerito. Vamos a vender el nuestro y vamos a darlo para que vean que somos dadivosos. Bien, cuando son obras producidas por la naturaleza humana, eso no cuenta como fruto para Dios. Cuenta es como pérdida para nosotros. ¿Amén? Así tampoco, conclusión. Así tampoco, esa es la conclusión. Vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Bien? Entonces la única manera que nosotros podamos fructificar es permaneciendo y teniendo constante contacto con la vid. No hay otra forma. Entonces esto nos revela por qué unos cristianos son más fructíferos que otros. ¿Por qué? Porque hay unos cristianos que tienen un contacto vivo con la vid.
y hay otros que se empezaron a separar de la vid. Tenga cuidado que el diablo es el príncipe de este mundo y está siempre adornando todo para engañarnos y separarnos de la vid. Tenga cuidado. Aprendamos a discernir eso, hermanos. Entonces, hermano, la única manera en que un creyente pueda ser fructífero es cuando está en una plena comunión con el Señor. No hay otra vía. ¿Bien? Versículo 5. Otra vez. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Otra vez. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Bien? Separados de mí, nada podéis hacer. Bien, aquí Cristo ya explica claramente la metáfora y la parábola. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Está claro? ¿Listo? O sea, los que están unidos a él por la fe, los discípulos. ¿Bien? El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Entonces aquí está nuevamente la conexión con el capítulo 14. La permanencia con el que vive en nosotros. Está hablando de la morada de Dios en los discípulos y está hablando de la responsabilidad del creyente de permanecer y de quedarse en Cristo. ¿Bien? Y entonces la única manera de fructificar es quedarse en Jesucristo. ¿Bien? Y por eso insistimos, esta es la razón por la que muchos amados santos, en ellos no se encuentra una vida fructífera. No permiten que el Señor se extienda en sus corazones. ¿Te recuerda? Es más o menos así, ¿no? Yo veo que los cristianos siempre somos comparados con árboles. Bienaventurado el varón que fue plantado junto a corrientes de agua viva, tales y tales, Salmo capítulo 1. Es como el caso de Jesucristo cuando fue a comer fruto a la higuera. ¿Recuerda? ¿Recuerda el relato? Dice que era tiempo de higos. O sea, ya era momento de... claro, es tiempo de higos, voy a ir a... Y llegó y no encontró nada. Bueno, hermano, ¿sabe qué pasa cuando nosotros nos desligamos de Cristo? Somos como ese árbol. Alguno de nosotros va a comer un fruto de usted y... como que... sin fruto, seco, amargura, contienda, ira, celos. Entonces uno ya no puede comer nada ahí, entonces toca esperar que el Señor trabaje un tiempo más, levantándolo, para ir a poder comer un fruto. ¿Entendemos la figura? Ahora entonces, ¿qué es el fruto? En la figura de la vid. Bueno, en la figura de la vid el fruto es las uvas. Ay, hermano, pues que ya lo sabíamos. Pues claro, sí, primero es las uvas. Bien. ¿Qué es el fruto de la vida cristiana? Ahora, el fruto es un resultado del proceso de la vida. Literalmente, todos los árboles dan fruto como resultado de la vida que está en ellos. No hay que hacerle nada. Usted sencillamente siembre una semilla, manzana, pera, aguacate, y ella espontáneamente por el proceso de la vida le va a dar siempre ¿qué? Frutos. Claro, bueno, tiene que haber una tierra adecuada y todo, pero ese es el proceso. ¿Bien? Entonces el fruto es el resultado de un proceso de vida. Entonces el fruto en la vida cristiana, yo sé que el cristianismo, digamos, muchas veces enfatiza el fruto siempre única y exclusivamente con traer personas a la iglesia. Pues claro, es una manera de decir que el reino se está extendiendo. Y con eso no estamos diciendo que no lo hagamos. Tenemos que evangelizar, tenemos la responsabilidad de dar a conocer el evangelio, ¿bien? Pero el fruto en la vida cristiana es desarrollar el carácter moral de Jesucristo en la vida del creyente. Ese es el fruto en la vida cristiana. O sea, Gálatas capítulo 5. Y la fructificación del Espíritu, esas son con las uvas. Usted va y encuentra amor. Usted va y encuentra gozo. Usted va y encuentra paz. Usted va y encuentra bondad. Usted va y encuentra misericordia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando permanecemos en Cristo, la vida de Él empieza a encontrar una salida.
Y esa salida empieza a verse en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de juzgar, de actuar, nuestros hábitos, nuestro vivir. Empieza Cristo a ser magnificado en todo eso, hermano. Entonces el fruto es la reproducción del carácter de Cristo. Eso es lo que es el fruto. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Y la fructificación, Reina Valera dice fruto. La Huerta Cantera dice, y la fructificación del Espíritu es. Esas son las uvas. Ese es el ramillete. Y hay muchos más. Pero podemos como condensarlo en el carácter de Jesucristo. Entonces, el fruto es la producción del carácter de Jesucristo. El mucho fruto es la expresión de la vid, hermano. El mucho fruto es la producción del Espíritu Santo en nuestra vida, trabajando, produciendo mucha paz, mucho gozo, mucho contentamiento, mucho agradecimiento. Uno de los grandes pecados de los cristianos es la falta de contentamiento. Produciendo agradecimiento, produciendo mucho amor, mucha misericordia, mucha bondad, mucho perdón, mucho dominio propio, mucha fortaleza, mucha paciencia, mucha unidad, mucho respeto. O sea que esa vida interior empieza a salir. Y eso se conoce como el fruto. Eso lo dice Pablo en Gálatas. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Es como, yo he pensado en eso. Es como si alguien más viviera su vida en nosotros. Por ejemplo, Jesucristo lo dijo así. La paz les dejo. O sea, ¿cómo así que la paz nos dejó? Claro, Él hizo, con su obra, hizo paz entre Dios y nosotros. Pero luego dice, mi paz. O sea que pareciera que nosotros vivimos la paz no nuestra, sino la de alguien. La de Él. ¿Bien? Entonces, hermano, cuando el Padre planta al Hijo en el corazón de una persona, por la fe, al tiempo se espera que esos pámpanos empiecen a dar frutos, o sea, la vida de Dios. ¿Bien? El mucho fruto, hermanos. Y ese fruto entonces se produce cuando permanecemos en la vid y permitimos que la vid permanezca en nosotros. Entonces el capítulo 15 depende de si uno permanece o no en la vid. Ya. Si usted permanece, hay uvas. Si no permanece, no hay nada. Y si no hay nada, no hay gloria para Dios. Mira, hay un versículo. Gálatas. Ya terminamos. Gálatas capítulo 1. A ver, el último versículo del capítulo 1 de Gálatas. Dice, es un verso tan sencillo, pero condensa lo que estamos hablando. Porque más adelante usted mira en capítulo 15 que el Padre es glorificado en que lleve mucho fruto. Gálatas 1:21 dice, y glorificaban a Dios en mí o por mi causa. Y ya. ¿Qué quiere decir? Que se veía que este hombre, el apóstol Pablo, producía mucho fruto. Porque la gente daba gloria a Dios por lo que él hacía. Entonces, cuando hay un fruto genuino y verdadero, ese es el sello. Trae honor a Dios, hermano. Trae gloria para Dios. Entonces, ahora ya sabemos por qué muchos cristianos no fructificamos y otros fructifican. Ahí termina el 15, la última parte. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Ve? Aparte de Cristo, usted y yo, querido hermano, no podemos hacer nada. La vid, si la quitan, los pámpanos, si la quitan de la vid, se seca, se marchita. Entonces la relación de los pámpanos con la vid representa la relación de Cristo con los discípulos. La misma relación. Y si no estamos en Él,
No somos nada, no tenemos nada y separado de Él no podemos hacer nada. Lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos se debe solo a Él que está en nosotros. No se debe a nada más. Hermano, pues es que usted no me ha ido a predicar a mí. Y usted no me ha visto como yo sirvo. Yo dejo organizadas las sillas mejor que todos los hermanos. Pues querido hermano, ¿cómo le parece que usted hace eso porque Él está en usted? Nada de nuestras virtudes sin pasar por un proceso de quebrantamiento le va a servir al Señor. Nada. Claro, el Señor nos dio talentos a todos nosotros y nos dio dones, pero todos esos talentos y todo lo que nos ha dado tiene que pasar por un proceso de quebrantamiento para que traiga honor a Dios, porque si no, no trae honor. Generalmente siempre lo hacemos para nuestra propia gloria. ¿Bien? Entonces, hermano, ahí en ese capítulo 15, vemos que la vid y los pámpanos son un organismo que tienen una función y es glorificar al Padre cuando se expresa la vida de la vid en el corazón. ¿Queremos fruto para glorificar a Dios? Pues permanezcamos en Él. Concluyamos.